Bueno, vamos a conocer la nueva cepa de COVID. Ustedes dirán la británica, no. Puede ser, pero no. En este caso es la nueva cepa que ya ha ganado casi el 25% de los casos positivos en la ciudad de Nueva York. Estoy hablando de los Estados Unidos. Esta nueva cepa proveniente de Nueva York. Y quiero tomar contacto con Víctor Romanovsky, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología. Y vamos a ver cuál es su mirada, no solamente con respecto a esta nueva cepa, sino a la pandemia, a lo que se viene, a las nuevas cepas. Vamos a dar una vueltita por todo esto que estamos viviendo. Víctor, buenas tardes. Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto. El gusto es mío, Víctor. ¿Cómo lo trata esto de la pandemia como profesional, como, no sé si usted es padre? Sí, pero mis chicos son grandes. Ajá. A mí personalmente me consume más tiempo de lo habitual por las consultas múltiples y necesidad de brindar información razonablemente clara para público no especialista. Uh-huh. Estamos hablando de cepas o variantes nuevas. Claro, ya sabe que le quiero preguntar, Víctor, para justo, sí. Usted dijo algo que es muy importante. La mayoría de la gente que escucha, salvo algunos profesionales o quienes hayan estudiado del tema, por supuesto no saben. Entonces hay que profundizar con cierta didáctica. ¿Podemos definir, para que todos entendamos, qué es una cepa? Yo empezaría por definir qué son los virus y cómo se replican. Bueno, vamos. Porque de esa manera entendemos qué son las diferentes variantes. Los virus son en realidad paquetes de información genética. La información genética está en el ácido nucleico del virus. En el caso de los coronavirus es el ácido ribonucleico o RNA o ARN, como te guste mejor. Esa información, en el caso del SARS-CoV-2, el responsable de la maldita COVID, tiene 30.000 caracteres, 30.000 letras. Es como un folleto, un manual de instrucciones para producir más virus, una vez que ese manual de instrucciones es entregado en una célula, en el proceso que conocemos como infección. Digamos, el virus introduce ese material genético, instruye a la célula infectada para que fabrique todos los componentes de nuevas partículas virales utilizando la materia prima de la propia célula. Uh-huh. ¿No? Y lo único que mete el virus es esa información. ¿Y por qué tenemos estas cepas? ¿Por qué la cepa de Sudáfrica? ¿Por qué la cepa de Gran Bretaña? Y ahora, ¿por qué la cepa de los Estados Unidos y no de otros países? Claro, en realidad se producen pequeños errores cuando uno copia ese mensaje de 30.000 letras. Digamos, es fácil equivocarse en alguna letra cuando uno copia una oración o un folleto de 10 páginas que tiene 30.000 letras, ¿sí? Esas mutaciones son las modificaciones de una o más letras. Cuando se produce un conjunto de mutaciones después de varios pasajes del virus a través de diferentes organismos, aparecen constelaciones de mutaciones. Esas constelaciones de mutaciones o conjuntos de mutaciones pueden aparecer y detectarse en más de una persona. Cuando tienen alguna ventaja de transmisión, generalmente aparecen como una variante del virus original que empieza a ganar terreno. Es decir, mayor porcentaje de personas infectadas presentan ese tipo de información genética en los virus que los infectan. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso es algo general. Y las nuevas vacunas de estos laboratorios, los nuevos, ¿no? BioNTech, Pfizer, Sputnik, nombre usted los que quiera, ¿realmente son la vacuna contrarresta estas cepas? Le voy a contestar algo que quedó sin contestar antes. A ver, adelante. No es solamente que haya variantes en Sudáfrica, en Manaos, en Río de Janeiro,
y en el sudeste de Gran Bretaña. Las variantes ocurren en los diferentes sitios geográficos donde se propaga la infección. Lo que pasa es que estos han ganado los titulares de la prensa. Primero, porque en Gran Bretaña hay un consorcio que determina la información genética de muchos aislamientos de virus de muchos pacientes. Tienen, varios cientos de miles de variantes identificadas con la secuencia de letras perfectamente definida de cada uno de ellos. Entonces tienen un potencial de detectar variantes y definir cuán frecuentemente están apareciendo en la población. Por eso saltó primero la variante británica. Está claro. Luego apareció, digamos, en los titulares de los diarios, la variante sudafricana. Luego las dos brasileñas. Pero no son las únicas. En Estados Unidos, en la costa oeste, en la costa este, como Nueva York, también fueron apareciendo variantes, es decir, genomas virales, información genética viral con pequeñas modificaciones. Esto, ¿por qué está relacionado con las vacunas? Porque los científicos, lo tomaron como una señal de alerta, ver si esas pequeñas modificaciones que se detectaron igualmente producen virus capaces de ser neutralizados por los anticuerpos y el resto de las defensas inmunes generadas por la vacunación, ¿no? Bien. Las diferentes vacunas que conocemos, digamos, las más difundidas en todo el mundo, están basadas en un solo gen, el gen de la proteína S, la proteína de la superficie que decora al virus por fuera y produce esas proyecciones que en la imagen al microscopio electrónico lo asemejan a una corona, de donde viene el nombre, coronavirus. Víctor, ¿Sí? Estoy charlando con Víctor Romanovsky, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, hablando sobre la nueva cepa de los Estados Unidos, y también le quiero preguntar sobre algo que muchos quizás ya conozcan la respuesta y otros no, y es muy importante para tener prevención. Quienes se han vacunado con esta primera vacuna de Sputnik, donde creo que se ha vacunado un poquitito menos que el 2% de la población en la República Argentina, Sí. y se han dado la primera dosis, ¿pueden contraer coronavirus? Después de vacunarse hay un cierto periodo que es necesario para montar la respuesta inmune. Entonces, en los primeros 10 días es muy posible que una persona se infecte, a pesar de que recibió la vacuna, porque nuestro sistema inmune necesita tiempo para elaborar todo el armamento para bloquear al virus cuando entre. Entonces, no es extraño que entre los vacunados haya algunos casos de infecciones. Ahora, después de recibir la segunda dosis, y después, digamos, de los 12 días de recibida la primera dosis, es poco probable que una persona se infecte, y si se infecta, digamos, no es tan poco probable, pero si se infecta, esa persona no va a sufrir una enfermedad grave. Las vacunaciones son realmente estériles. Algo muy importante. Sí, adelante. El 100% de los vacunados nunca va a llegar a una situación letal, mortal. Ahí está, eso es muy importante. Y otra pregunta que le quiero hacer Sí. es esta. ¿Las personas vacunadas están realmente esterilizadas contra el virus o tienen una reducción en la celeridad de la propagación del virus? Esa es una pregunta muy interesante y se está estudiando justamente ese aspecto de las vacunas. Se está recabando información a lo largo del planeta sobre cuál es el efecto de la vacunación. Hay un porcentaje muy alto, según muestran los datos de países que se han vacunado en una mayor medida. El caso, digamos, paradigmático es el de Israel, donde
la mayor parte de la población ha recibido la vacuna, parecen indicar que la replicación del virus se frena en la mayor parte de los individuos vacunados. Eso es extraordinario porque de esa manera se corta la transmisión de manera mucho más efectiva o eficaz. Y entonces se reduce el riesgo de circulación del virus. De todos modos, el resto de los vacunados, donde no se ha esterilizado, digamos, la vacuna no ha servido para esterilizar, sufren una infección leve, a veces hasta inaparente. Vacunación en Argentina, ¿qué mirada tiene al respecto? Y también, de acuerdo a lo que se ve en Europa y en otros países donde ya están con otra ola, ¿es un aviso para lo que se viene? ¿Es totalmente distinta la situación en la República Argentina? ¿Qué mirada tiene al respecto? Con respecto a lo que está pasando en Europa, nosotros tenemos que mirarlo con mucha atención porque en Europa hay un nivel de vacunación que es ligeramente superior al nuestro. No es para nada, digamos, satisfactorio. Hay países donde hay un 3% de población vacunada, otros países donde se llega al 20% de población vacunada, y eso no sirve para frenar una ola que se venga. Entonces, nosotros estamos extremadamente ansiosos porque esperábamos que no hubiera un cuello de botella tan dramático para el suministro de vacunas y que en estos primeros meses del año la idea original, por las promesas que nos hicieron las diferentes compañías, los diferentes proveedores de vacunas, era esperable poder vacunar a la población que está más en riesgo, es decir, a los que tienen más de 60 años, que en el caso de los fallecidos por COVID, forman el 80% de los fallecidos. O sea, se imagina usted que sería un avance extremadamente bueno haber vacunado dentro de un mes a todos los mayores de 60 años, y mejor aún si incluimos a los que tienen comorbilidades pero son menores de 60 años. Esto es algo, digamos, que se había previsto, pero lamentablemente el suministro de vacunas, tanto en nuestro país como en otros lugares, digamos, mucho más cercanos a las plantas de producción, no ha podido concretarse. Usted seguramente leyó que en Europa se han impuesto restricciones a las distintas compañías para que exporten sus vacunas a otros países. Se ha bloqueado, por ejemplo, en Italia la exportación de vacunas a otros países para cumplir con acuerdos de suministro de vacunas. Es un problema, digamos, que nos preocupa mucho, que la disponibilidad de vacunas, a pesar de que nuestro país está produciendo dosis de vacunas. Hay problemas de suministro de otros insumos para poder cumplir con la logística de distribución. Ojalá que si hay una segunda ola no nos golpee tan fuerte como aquella primera vez que el mundo se cerró y nos puso de rodillas a todos, teniendo en cuenta que ya hay un antecedente y una preparación y una antelación donde uno puede tener la previsión del caso. Si no llega usted tiene mucha razón. Por eso, justamente porque todavía no tenemos disponibilidad del número de dosis de vacunas que esperábamos, es que es extremadamente importante cumplir con las otras medidas de prevención sanitarias, las medidas no farmacológicas, es decir, interponer barreras entre el virus y nosotros. Sí, la conciencia de los protocolos a la orden del día. Totalmente. Y esos protocolos sirven, realmente sirven, porque si comparamos otras enfermedades respiratorias que tuvimos en los años anteriores, por ejemplo la bronquiolitis, que es causada por otro virus respiratorio, vemos que las internaciones por bronquiolitis durante el 2020 fueron mínimas, menos del 5% de las que hubieron
en el 2019, porque las medidas que utilizamos para impedir la infección o la transmisión del coronavirus también funcionan para este otro virus. Entonces tenemos una forma de comparar, una forma de tener una referencia de que estas medidas de prevención funcionan. Víctor, le agradezco muchísimo sus conceptos y que me haya atendido en este momentito de la tarde de día lunes. Bueno, fue un gusto.